obviamente la comunidad de una marca. No solamente es el que publica los posts, es la voz de la empresa en redes, el oído de lo que escucha la audiencia. Por eso, hoy hemos invitado a Jorge Apolinario, quien cumple funciones de Community Manager. Hace algún tiempo ya tiene mucha experiencia y está con nosotros. Bienvenido, Jorge. Hola, José Vicente. Hola, Fabiola. Mucho gusto. Gracias por esta apertura de este tema y saludos a la audiencia. A Fabiola también, la bienvenida. Fabi, ¿quieres escuchar algo que ya estrenamos el día de hoy? Por favor, escuchemos, sí. Luchito. Escuchemos. A tu lado, por el día que oímos lo que sientes y te damos lo que quieres. Bla, bla, bla. Tenemos que cantar también. Me gusta, muy chévere, Pepe Viche. Bueno, no esperaba menos de ti, pues que eres un amante de la música y que los viernes normalmente es nuestro día de la música, pero hoy escogimos ese tema porque el día lunes se celebra. Así es, el Día Mundial de Community Manager. Jorge, cuando hablas de muchas personas, no necesariamente empresas, puede ser un emprendimiento o puede ser algo que no tienes idea, porque hay personas que definitivamente son nulas para las redes, entonces vienen y le dan un consejo. Oye, consíguete un CM, como se les dice, un Community Manager, le das todas las cosas y él te sube, pero no es subir. No, justamente en esta época, en pleno 2026, que todos estamos, como hay un término, infoxicados, o sea, intoxicados de tanta información que hay, precisamente no se puede delegar a una persona a que solamente suba contenido sin parar, porque lo que se está originando ahí es ruido digital. Precisamente ahora, a inicios de este año, muchas personas en Instagram, por ejemplo, añoraron el año 2016, que no había tanta información y sobre todo había información más humana y menos de publicidad o con ese contexto. Y aquí viene el sentido de que hay que publicar, pero no publicar por publicar, sino publicar con un propósito. Ni siquiera me refiero a publicar con estrategia, sino con un propósito de llegar a las personas que queramos llegar. No es necesario tener más alcance, más likes, etcétera, que si bien es cierto son métricas que a muchos les gustan, a veces los likes son llamados métricas de vanidad porque dicen, uy, les gustó mi post, entonces tengo más aprobación, pero no es así. Lo importante aquí es generar impacto. Justamente hace unas horas estaba revisando contenido de un creador que le da prioridad, que mencionaba que los algoritmos le dan prioridad al contenido que retiene, y ahí es a lo que hay que apuntar, a que comunicar con un propósito de una forma entretenida, que no es lo mismo que jocosa. Tampoco digo que el contenido jocoso, chistoso sea malo, pero sí un contenido que nos llame la atención de inicio a fin. Y aquí pues hay mucho que hablar en ese sentido. ¿Sabes que me gustaría hacerte una pregunta? Muchas veces cuando uno piensa en el propósito, porque suena muy simple, pero en realidad el propósito creo que es lo más importante de lo que tienes que comunicar. Las personas podrían decir, si yo tengo una marca, me voy a inventar, como en mi caso, vendo ropa, mi propósito es vender, pero realmente ese no debería ser el propósito, ¿o sí? ¿Cómo debería ser para enfocar cuál debe ser el propósito de una marca, por ejemplo? Todas las marcas quieren vender. Todas las marcas, y es natural, porque todos nosotros... Porque es el negocio. Es lo mismo el propósito que el objetivo, ¿no? Van de la mano. Objetivo suena más institucional. Okay. Propósito es más referirnos a algo que nos motivó a hacer algo, valga la redundancia, para ayudar a los demás. Ya, entonces quiere decir que el objetivo es vender y el propósito es posicionar a la marca de tal manera para que se venda, por ejemplo. Claro, pero yo creería, por eso me confundo y te hago esta pregunta, porque creo que aunque suena muy, muy fácil de comprender, a la hora real, creo que las personas no siempre ven bien cuál es el propósito de su negocio. Y quiero usar el mío porque es un negocio que mucha gente tiene ropa. Podría decirse, el propósito podría ser vestir a una persona para que se sienta... Exacto. O sea, lo que es más como sensaciones. Más allá de lo monetario, ¿ok? El propósito va más encadenado, más relacionado con lo que son los valores de una marca. Por eso es que se menciona que las marcas que más venden son las que mejor conectan con las audiencias, ni siquiera las que publican más, porque ahora hacer anuncios en redes sociales es más sencillo que hace 5 años. Así es. Ahora contamos con inteligencia artificial, que no solamente nos ayuda a hacer estos ads o publicidades, sino también a generar el contenido, que ese es uno de los pros y contras de la inteligencia artificial, que es una herramienta maravillosa, eso no hay duda. Es espectacular. No hay que ver a la inteligencia artificial como el enemigo.
Pero Es tu aliado estratégico. es el aliado, es el copiloto realmente. Correcto. Y hay que ayudarnos precisamente de esas herramientas de inteligencia artificial para comunicarnos mejor. Como decía, ahora todo el mundo puede fácilmente publicar en redes sociales. Bueno, obviamente hay que contar con un cierto valor conocimiento, monetario. claro, ¿no? y monetario. Monetario, por supuesto. ya. A eso me quería referir. Pero la cuestión es que mi mensaje, si no está bien estructurado, no va a tener ese impacto. Por eso es necesario tener valores de marca y propósitos, que a veces eso ayuda más que la propia publicidad. Y lo puedo decir por experiencia propia, porque en una de las marcas con las que he trabajado, poniéndome como ejemplo, Claro que bien o sí. mal, estamos iniciando un año, dije un taller de vehículos. ¿Y qué hice yo? Publicar los valores de las multas de tránsito en este 2026. Y era un carrusel, no era un reel con todos los efectos ni nada. Y ese carrusel, sin pautar, le dio a la empresa más seguidores y más engagement, que significa la respuesta o valoración del Ahora, parte de Porque la gente persona. se identificó de Claro, una y- con esto de las multas, Correcto, pues sí. es algo que todos nos llama la atención porque aquí no la han multado en algún momento, Claro. ¿no? O tiene alguna multa pendiente o algo así. O sea, Genera qué buena idea. conversación. Genera Claro. conversación. Ahora, cuando tú dices, me voy a enfrentar obviamente al primer contacto con un cliente que ha confiado en mí como community manager, ya, me imagino que lo que necesitas es que te briefeen, un brief para que más o menos te den un diagnóstico, qué es lo que está pasando, para que tú puedas generar un diagnóstico de lo que está pasando y cuál es tu propuesta. Dime 4 o 5 preguntas básicas que tienes que saber antes de sentarte como community manager. Primero hay que analizar qué es lo que, más que preguntas, lo que yo diría es que hay que analizar qué es lo que han venido publicando hasta el momento. Ok. Porque hay grandes marcas, y lo he visto, que tienen bastantes seguidores numéricamente, 10.000, 20.000 seguidores, pero el contenido que publican no genera ese compromiso o ese engagement, el tan anhelado engagement o comunidad, que incluso se dice que es la nueva métrica en el 2026. Ese es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se mide exactamente el engagement? Porque pues, como tú bien dices, la gente dice, tiene 20.000 seguidores, tiene 50.000, pero realmente el engagement... Engagement es la retroalimentación. Ajá, hay o sea, la gente que te plataformas- contesta, que comienza a conversar contigo. Ajá, exactamente. Hay plataformas que nos ayudan plataformas en línea, gratuitas incluso, que las podemos vincular con nuestras cuentas de redes sociales y ver día a día y también de manera semanal o mensual cuáles son las publicaciones que mejor resultados han tenido en cuanto a likes, comentarios, alcances, etcétera, etcétera. Y con eso y mediante ciertas fórmulas podemos determinar nuestro engagement. El engagement digamos, se clasifica o se verifica que el 1% de engagement, o sea, de likes y todo eso, es lo normal, de entre el 1 y el 2%, ya, de los seres humanos comunes y corrientes. De acuerdo. Claro. Pero ya, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, un La Roca, que son considerados influencers, ellos rondan el 5%, incluso podrían superarlo, pero el 5% pero no es considerado. no es un número Pero tan no es alto. número más. Incluso se me había ocurrido ese ejemplo de Cristiano Ronaldo. No recuerdo exactamente el número de seguidores que tiene, pero es de Deben millones. ser millones, Y él claro. sube una foto y no es que todos los millones le dan like, O es que, un o que porcentaje. todos le comentan algo. Claro, La no. gente lo ve, Ajá. lo visualiza. Es un porcentaje y obviamente eso es lo que normalmente te mide. La palabra engagement es como enganche. Compromiso. Ya, Enganche. es como es que es quien se engancha a eso. La Entonces, credibilidad podría ir unido de la mano del engagement, la Esto- credibilidad de quien hace. por lo menos en mi caso, yo sí digo, más que credibilidad, yo digo, ahí es cuando tú mides y dices, algo raro está. O sea, no puede ser que tú tengas 52 millones de seguidores y de repente tengas 111 likes. Claro, Es no absurdo. no va en relación, claro. O pongas Algo raro hay allí. o pongas algo que genere en realidad conversación y sí se generó entre apenas 60 personas, que hubo ya algo que despertó con 1 millón de personas. Algo no cuadra. Algo no cuadra. Ya. Entonces sí es una medida bastante buena para saber qué está pasando, obviamente, en el Con caso, esa cuenta, con por esa ejemplo. cuenta, por supuesto. Ahora, volviendo a lo que decía Fabiola, tú ya habías hecho el análisis, has visto la competencia y obviamente ya viene tu recomendación de ponerle propósito a la marca, ¿no? Que prácticamente es una identidad, propósito, valores, una serie de cosas, ¿ya? ¿A qué te enfrentas hoy por hoy? También quiero añadir de propósito y valores también el storytelling de las marcas. El storytelling es Ah, muy qué bueno. interesante, qué Ya, impor- contar que nuestros orígenes, mostrarnos en cierta forma vulnerables, que eso conecta con las Conecta, personas. claro. Ya. Ahora, ¿qué nos enfrentamos los community managers? Yo me atrevo a decir por experiencia propia y también lo que he visto y he leído,
es que precisamente es la parte de que las redes sociales ya no son tan sociales, sino es que o se denominan de interés porque nosotros abrimos una red y vemos lo que nos interesa, pero también se han vuelto una plataforma de publicidad y de marketing o de ventas. Y esa es la parte con la que nos enfrentamos, porque si se quiere hacer contenido orgánico que tenga el famoso engagement que le hemos mencionado, pero asimismo los propietarios de las marcas piden ventas. Exacto. Entonces se le da la prioridad a las ventas, porque sí, eso es lo que sostiene una marca. Y esa es la cuestión, de que a veces se piensa de que por publicar más o utilizar las últimas herramientas se va a tener mejores resultados, cuando no. A veces las publicaciones que menos pulidas son las que menos se piensan, son las que más lograron. Ya les acabo de hablar de un ejemplo, el carrusel de las multas de tránsito. Nunca me había imaginado que iba a tener ese alcance. Y yo te quiero hacer una pregunta en función de eso. En tu opinión, este 2026, para las personas que nos están escuchando y que también quieren seguir tus consejos, ¿qué es lo que va a llegar más a la audiencia? Las historias, si estás en Instagram, historias, reels o carrusel. Ya, se mantiene esa parte, ya, de que los reels nos ayudan a llegar a nuevas audiencias. Los carruseles sirven para las audiencias existentes, y las historias también sirven para los más fans, digamos, ¿no? De mostrar, o las personas que quieren ver el tras cámaras. Por ejemplo, ustedes están aquí y publican aquí, estén en una entrevista, eso los fans de ustedes los van a ver. Eso es más para un carrusel, para una historia. Para una historia. Porque es algo cotidiano. Cotidiano. Ya, más en el feed va algo un poquito más pulido, pero no en exceso, porque a veces lo que es excesivamente perfecto es lo que cansa, y eso es lo que la gente manifestó. Ya te suena muy comercial cuando está demasiado pulido. Ya. Aquí es mostrar el contenido más real. Si antes, cuando hubo la pandemia de COVID-19 y que se empezó a utilizar las redes sociales con mayor profesionalidad, diseños mejor planteados, etcétera, etcétera, eso estaba en boga, digamos, pero ya hay una saturación de ese contenido. Ajá. Y es como un ciclo. Entonces, de lo que estaba así, se está dando la vuelta, y ahora estamos hablando de que el contenido más casual es el que más va a impactar, más. Pero siempre con un propósito del storytelling, que es lo que muchos creadores de contenido, muchos asesores mencionan, y es verdad. A mí, en cambio, me encanta el contenido bien hecho. Claro, sabes que a mí personalmente me gusta que esté bien hecho, que se vea limpio, que se vea atractivo, pero no sentir lo que es comercial. Cuando ya lo siento que es muy comercial, generalmente tiendo a pasarlo. Me gusta más, en el caso mío, por ejemplo, me gusta mucho la moda. Entonces, a chicas que se ven un poco casuales, aunque posiblemente está muy pulido, pero que no le meten demasiado efecto. Cosa que me es difícil, porque cuando yo quiero hacer videos me encanta meterle efecto. Eso justamente es bueno lo que acaba de mencionar José Vicente, de que le gusta el contenido bien hecho. Por contenido menos pulido no quiero decir tampoco que lo vayamos a hacer feísimo. Claro. No, porque yo he escuchado muchas veces... Porque hay personas que pueden pensar eso. Feo no quiere decir que sea orgánico. Claro, no, yo muchas veces soy muy exigente en ese aspecto. Yo, obviamente, lo mío es la comunicación audiovisual, y a mí me gusta mucho la edición, me meto mucho en la musicalización, veo cómo están siendo los caracteres, y muchas veces veo la simpleza con que muchos community managers con mucha experiencia me dicen, no, muchas cosas no, vamos a ponerle así, no importa que salga algo rápido, y yo sí quisiera probablemente algo más elaborado, y efectivamente a veces tiene resultados no ser tan elaborados. Yo hablo desde mi punto de vista, pero aquí viene una pregunta en relación a lo que dice Fabiola. En este 2026 ya vamos a mantener reels, vamos a mantener obviamente las historias se mantienen igual, están el carrusel, pero hay algo que nadie habla, y que es a mí algo que me cabrea. Ay, pero Pepe Biche, ¿qué es? ¿Qué te cabrea? ¿Qué es? La respuesta de los community managers. ¿Y sabes por qué? Porque no son los community managers. ¿Qué respuesta? ¿Pero de qué? Las respuestas. Cuando tú escribes una cuenta, ¿quién escribe el 90%? Ese es un buen punto de vista que también quería hablar. Puede ser posible que menciones a la inteligencia artificial. Así es. Ahora lo más sencillo es, yo no le pago a Jorge, pues Jorge Apolinario está grabando, está construyendo una imagen, encima lo sube, luego está tratando de hacer análisis para ver cómo le está yendo, luego lo tiene que pautar, y además tiene la responsabilidad de decirle, y no, cuidado, dejas de contestar. Porque cuando tú estás haciendo pero que el community manager tiene que contestar también. Claro, el community manager es el encargado, como había mencionado José Vicente, de gestionar las comunidades. Eso incluye, pues, hablar con él. Claro. O sea, ya no es Pepe Biche el que habla en su cuenta, sino es el community manager. Yo pensé que era Pepe Biche el que contestaba los mensajes. ¿Yo? Sí.
No, no, O sea, en Depende, una cuenta, depende digamos también. que fueras Pues, tú, pues. porque si No, la no, cuenta no. personal él lo va a responder. No, Nos estamos no refiriendo estamos- también Solo a las cuentas de marcas. empresas, solo de Claro, marcas. Claro, que claro. las Tú empresas, respondes pues. lo tuyo. Pues, Claro. Ya, yo me refiero, yo el otro día, por ejemplo, no voy a decir la marca porque obviamente no tiene nada que ver, Claro. pero le escribí a este supermercado, ¿no? Y porque me llamó la atención algo, porque me llamó la atención que no habían ciertos productos y uno me pareció chévere. Y era la misma respuesta exactamente para 342 conversaciones. Entonces yo lo que puse, me piqué y puse, ¿me podría responder una persona y que no sea la inteligencia artificial? Y adivinen qué, me volvió a responder. La misma respuesta que estaba. Con otra respuesta también generada por inteligencia. Entonces ahí, por eso yo digo, obviamente estoy haciendo parte del show, es decir, me cabrea. Es un término feo, grotesco probablemente, ¿Qué pero es sería? que Como un ManyChat, tal vez, eso, algo así. no, es inteligencia artificial inteligencia. programada. Entonces, tienen unos parámetros que se programan. Entonces, tú has visto el WhatsApp profesional. El WhatsApp profesional, cuando tú puedes programar para que apenas pongas Enter, inmediatamente te diga, hola, muchas gracias por contactarse conmigo, en breve Te responderé. Ujú. También me O molesta. sea, todo te molesta, Pepe. Pero no te molesta a ti. A mí me gustan las cosas más personalizadas, Sí, pero hay una pues. tendencia, porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, aprender de cursos y todo, una tendencia a que tú automatices todo. No, eso Sí, ¿sabes sí, qué sí. es? ¿Qué opinas de eso Eso tú? es esto. Hay que saber llevar Es las no cosas. quererle pagar a Jorge Apolinario para que tenga 4 personas que se dediquen a eso. Entonces dicen, no, más fácil tú dedícate a lo tuyo, yo no quiero pagar más. ¿Es realmente así, Jorge? ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que hay que darle como estábamos hablando, de que hay que darle la importancia al rol del community leader, no solamente el que sube las cosas, sino es que el puente entre una marca y sus audiencias. Y su Y eso comunidad. incluye eso, o sea, Total. si es un trabajo fuerte realmente. Claro, estar Lo que contesta pasa- y contesta. Y ahí eso. están las consecuencias de automatizar todo, lo acaba de Así decir es. él. Y así hay muchas personas, e incluso yo he comentado, o sea, a título personal, en publicaciones de otras personas, y lo típico es que dice, comenta tal palabra y te envío tal sí, documento, ¿ok? claro, sí. Pero yo no he comentado esa palabra y me sale el mismo. te sale el mismo documento, Entonces, o sea, que es relativo nomás. son descuidos, pero que le pueden costar caro a una marca. Sí es importante hacer un equilibrio, porque a veces sí es imposible responder, sobre todo en campañas no sé cuál habría sido el caso que menciona José Vicente, pero en las publicidades que uno paga para tener mayor respuesta, obviamente se pone a trabajar a los algoritmos para que presenten mi publicación a más audiencias, ¿no? De forma Correcto. orgánica, y ahí puede que me escriban 100.000 personas, 10.000 personas, no voy a tener tiempo para responderle a esas. Ahí es válido hasta cierto punto saber armar una estrategia para responder adecuadamente sin llegar al extremo de que todo sea automatizado. Pero si te refieres a publicaciones orgánicas, ahí no es necesario aplicar esto de los bots, porque para eso hay las personas que están encargadas de eso. Hay que darle tiempo también para atender a las personas. Las Es que lo que ventas pasa- ¿sabes lo que son pasa? consecuencias de la conexión. Eso, lo que pasa es que tú haces todo un trabajo para tener un acercamiento a tu público, a tu comunidad. Y lo logras porque haces una linda publicación, porque obviamente pagas una pauta publicitaria, le llega a todo el mundo y de repente te conecta. Tuviste la magia de hacer una pieza Ujú. que haya conectado con la gente. Entonces, ¿qué despiertas? Que la gente comienza a decir, precio por favor. Claro. Ya. La primera respuesta Ujú. estúpida, no idónea, es te contesto por interno. Y lo hacen el 90%. Ya te contestamos por interno. No puedes hacer eso. El precio no varía. Debería estar publicado para que cualquiera lo vea. Y no solo eso. Si yo me meto a una conversación y estoy preguntando por un termo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Que a Jorge le dan un precio, a Fabiola otro y a mí no otro? No, pues No sé entonces... por qué tienen esa Pero, idea, tal vez pero de que se vea el precio depende, publicado. porque por ejemplo si es algo que tiene un valor fijo, obviamente hay que poner el precio, pero si claro. hablamos de algo, como les digo, yo trabajo con un taller de autos, por ejemplo. No. Entonces ahí ya es diferente. No, es diferente. Yo me refiero a cuando tú preguntas por una silla, por un sofá, por una... Ya, porque está automatizado. No es Ujú. porque no quieren, es porque es más fácil contestar automatizado. Entonces, tú ves que es una seguidilla de precio, precio, precio. Y todas las respuestas son exactamente, te responderemos en breve por interno. Claro. La venta se da en caliente. Las ventas se dan en caliente. Y cuando tú pones eso y tienes probablemente en tus objetivos comprar esa silla y pones precio y te responden eso y después de 2 días te dicen, hola, nos comunicamos Ya conmigo". perdiste el ¿Tú sabes Ya, lo que claro, ya se completo. perdió, yo obvio. normalmente, así no haya comprado, dije, muchas gracias, ya la compré. Claro, es verdad. ¿Para qué? Para que aprendan. Por eso es la importancia de que una persona esté ahí, Es- atenta. a así lo- La es. importancia del community manager. Te quiero hacer, ya estamos por terminar el programa, así preguntas ping pong que me gustaría saber. Ya. Sí, ¿Reels mal o ejemplo. carrusel?
Reels. Reels. ¿Stories con texto o sin texto? Con texto. ¿Trending audio o sin audio? Con audio. ¿Postear todos los días o 3 veces bien hechas? 3 veces bien hecha. ¿Instagram o TikTok? Depende. Depende de qué. Depende, porque ahí sí son, y perdona la que me extienda, son dos lenguajes diferentes. Instagram más se pega como para el marketing, a pesar de que últimamente sí hay contenido más suelto, como digo, pero TikTok, el algoritmo es diferente. Además de que no se la menciona como una red social, sino como un espacio de entretenimiento. En TikTok la gente va a divertirse más que en Instagram. Más que en Instagram. ¿Y contenido perfecto o contenido real? Real. Real, 100%. Sí. Perfecto. Muy bien. Jorge Apolinario, tu labor no es sencilla y un saludo, pues obviamente, de verdad, de respeto, admiración a esta nueva carrera, diría yo, porque realmente yo digo, ya no es, como antes decía, es que la carrera del futuro, y hoy por hoy, ser community manager es una gran responsabilidad. Como digo, son prácticamente, ¿cuántas veces a una persona le pagan por ser embajador de marca? ¿Ya? Obviamente por ser la imagen. Y muchas veces tras este aparato o una computadora trabajan miles o millones de personas siendo las responsables de una marca, que son los community managers, y a veces, lamentablemente, y es verdad, hay que decirlo, el día lunes es su día internacional y hay que apreciar mucho más su trabajo, porque a veces desmerecemos, y yo te digo, Fabiola, mira, hay una chica ahí recién graduada que ya te puede subir todo. Claro. Y ya la denominas community manager. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente es una chica que sabe algo de redes, suponte. que- y ya, es y que que nace- hace bonitas fotos. Exacto, ya. Y detrás de eso hay un poco más, tal como lo ha explicado hoy Me gustaría, Jorge, que puedas decir dónde te pueden encontrar las personas que quieran más información y que tú los asesores. Y también que nos despidas. Yo pensé que le decía, yo quisiera, Jorge, que maneje la No, cuenta. también me parece, yo también quiero, y aquí cuando se acabe el programa vamos a conversar de eso, y también me encantaría que tú comentes qué es lo que más te gustaría que la gente valore del trabajo de un community manager. A ver, empiezo, gracias por la apertura. A ver, me pueden encontrar en LinkedIn como Jorge Apolinario Briones y en Instagram como Comunicando con Jorge. En TikTok también, pero más esas dos redes. Comunicando con Jorge. Comunicando con Jorge en exactamente. Instagram. ¿Y qué es lo que quisiera como community manager y para todos los community managers? Que se aprecie la labor y que también se aprecie la energía que se tiene, las ganas de crear contenido efectivo y que no se trate, y que con la presión que existe por este mundo comercial en el que vivimos, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, no se encierre esa creatividad que tienen, porque los community managers son las personas que precisamente tratan de hacer la conexión con las personas que están del otro lado de la pantalla. Entonces, que se valore más esta carrera. Muy Por bien. supuesto, muchísimas gracias y así será. Así es. Con ustedes nos vemos dentro de muy poco, el día lunes, con nueva programación de Bla Bla Bla. Una semana que ya está, ya tenemos los invitados, o sea, ya está todo listo y realmente tenemos invitados muy interesantes y arrancamos el día lunes, así que no se pueden perder nuestro programa. Así es, nos vemos, que tengan un excelente fin de semana, que descansen, disfruten, y esto fue Bla Bla Bla. Escuchen esto.